Hola, mi nombre es Tommy de Sirena Patterns y voy a responder a una pregunta que me han hecho muchísimas veces. Y esta es, ¿puedo coser trajes de baño con una máquina de coser regular? La respuesta corta es sí. ¿Qué necesitamos para poder coser trajes de baño con una máquina de coser regular? Número 1, máquina de coser con puntada de zigzag. Número 2, agujas, ballpoint o stretch y opcional, algún hilo que estire. La primera, máquina de coser con puntada de zigzag. Aquí detrás de mí tengo dos tipos de máquinas de coser, unas más económicas de poco más de $100 y otra que cuesta poco más de 200. Ambas tienen puntada de zigzag y la electrónica puedes programar el ancho específico y el largo específico de la puntada en milímetros, o sea que es más precisa, pero aún con esta máquina de coser básica podemos también tener diferentes tipos de puntadas de zigzag, más anchas y más estrechas. También en cuanto a las agujas, tenemos aquí aguja ballpoint y aguja stretch. Ambas agujas sirven para coser telas elásticas. La diferencia entre una y otra, la stretch es recomendada para nylon spandex, tela de trajes de baño, telas que estiran mucho. La ballpoint es una aguja más bien genérica para cualquier tipo de tela stretch tejido de punto. Ambas sirven, prueba con ambas. Lo importante es que tengas una aguja que tenga la punta redondeada para que cuando vaya a entrar en la tela knit de tejido de punto sea mucho más fácil y las puntadas no te salten. Esta parte es bien importante. Aquí tengo una demostración de puntadas hechas con distintos tipos de zigzag con una máquina de coser doméstica. La primera, aquí estamos uniendo piezas. Tengo un zigzag estrechito, si se fijan, no es un zigzag demasiado ancho, parece casi recto, pero al ser zigzag me permite estirar y que la tela y que el hilo no reviente. En el exterior se ve de lo más chévere y sigue, ¿verdad?, estirando. Eso significa que podemos coser los lados de un traje de baño, la parte inferior de un traje de baño con este tipo de puntada y no va a romperse. Acá en esta otra muestra tengo el elástico que fue cosido también con una puntada de zigzag, en este caso una puntada de zigzag más ancha, y por último el ruedo, ¿verdad? Cuando volteamos el elástico para darle la terminación al traje de baño, cosido con un zigzag de tamaño mediano. Si se fijan, las tres tipos de puntadas pueden ser hechos con cualquiera de estas dos máquinas de coser domésticas sin necesidad de equipo costoso. Por último, aquí tengo dos tipos de hilo. El hilo regular de poliéster es recomendado para coser trajes de baño, se puede utilizar y es mucho más económico. Aquí tengo este hilo que estira de la marca Eloflex, que es un hilo, ¿verdad?, que si se fijan no rompe tan fácilmente. Es una buena adquisición, pero no es algo indispensable. Y este otro es hilo de Woolly Nylon, W-O-O-L-Y, que es más peludito, Woolly Nylon, y también da un grado de estiramiento. Conclusión, sí podemos coser trajes de baño con una máquina de coser regular, por lo que te invito a que descargues un patrón gratis en sirenapatterns.com. Busca la sección de Free Pattern, patrón gratis, y podrás recibir en tu correo electrónico completamente gratis este patrón en formato PDF. Lo descargas y lo imprimes en tu casa y viene con instrucciones paso a paso con fotografías en inglés y en español. Aprovecha esa oportunidad para que comiences a hacer tus propios trajes de baño. Si tienes cualquier pregunta, puedes comentar abajo y no dejes de suscribirte a mi canal youtube.com Sirena Patterns. Gracias.